estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Elías y la palabra en medio de los tiempos. Dios encomendó al profeta Elías la misión de comunicar su palabra en un tiempo de enorme dificultad, lleno de maldad, idolatría, apostasía y violencia, tanto por parte del rey Acab como de la mayor parte del pueblo de Israel del norte. La fidelidad del profeta en la exposición de la palabra de Dios le llevó a ser aborrecido y perseguido por la malvada reina Jezabel, que no aceptaba que su conducta fuese reprendida y confrontada con la verdad de la palabra recibida. Este rechazo produjo en el siervo de Dios momentos de inquietud y de zozobra que hizo tambalear su confianza en el llamado al servicio de Dios e incluso que llegase a temer perder la vida. A pesar de ello, el profeta Elías se sobrepuso y perseveró en su denuncia del pecado y enfrentamiento con la idolatría y con los profetas falsos de Baal. Esto fue posible porque Elías fue un predicador de la palabra de verdad. La palabra de verdad presenta la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Presenta la palabra que reprende y condena el pecado. La Biblia habla del pecado y lo condena y lo reprende. En Primero de Reyes 17:1 se nos dice que entonces Elías Tisbita dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en Primero de Reyes 18:2, y el hambre era grave en Samaria. Con estas palabras, el profeta no solo reprende el pecado, sino que anuncia el castigo que ha de venir sobre el pueblo de Israel del norte por ese pecado. Dios reprende, condena y castiga el pecado. El profeta habla la palabra de verdad y ésta habla del Dios que cuida y protege a los suyos. No solo reprende, condena y castiga, también cuida y protege a los suyos. En Primero de Reyes 17, 2 al 3 y 16, se nos dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así pues, la Biblia habla de pecado, de reprensión y de juicio, pero también habla de provisión divina para las necesidades humanas. La palabra de verdad demuestra y avala a quien es el verdadero siervo de Dios. Las circunstancias difíciles hacen que el alma del siervo tema y dude de Dios. La palabra que tiene que proclamar el siervo de Dios no siempre encuentra los momentos mejores por parte de las circunstancias o de las personas, y esta dificultad afecta al siervo que tiene que proclamar esa palabra de reprensión o de provisión. Y como nos dice Primero de Reyes 17, 20 al 21, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, a la viuda has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Por tanto, vemos aquí al siervo que está clamando a Jehová, rogando a Jehová por algo que ha sucedido, algo negativo, que le impacta a él mismo. Él está acogido en casa de una viuda y de repente ésta tiene un percance, pues su hijo se enferma
de tal manera que llega a morir. Todo esto impacta al profeta porque él posiblemente esperaba que en su presencia estaría la bendición de Dios, no solo para él, sino para los que le rodeaban, y ahora estando allí en casa de aquella mujer, pues lo adverso, lo negativo, pues es lo que se instala en aquella casa, en aquel lugar. Pero el poder que acompaña a la palabra recupera la fe y el conocimiento de Dios. La palabra de Dios no solo contiene un mensaje sobre Dios, sobre su opinión, sobre el pecado, sobre su justicia, no solo provee salidas, soluciones para las cosas, sino que también la palabra de Dios va acompañada del poder de Dios. Cuando se proclama, cuando se anuncia el mensaje de Dios, este conlleva el poder de Dios. En 1 de Reyes 17, 22 al 24, se nos dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y lo dio a su madre y le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías fue usado por Dios para resucitar a aquel niño y este poder de Dios a través de Elías hizo que la madre recuperase el ánimo y la fe y también el propio profeta que se encontraba confundido por todo lo que estaba sucediendo. Por tanto, el mensaje de la palabra, juntamente con el poder de Dios, no solamente trae conocimiento, sino que también infunde ánimo y fe. La palabra de verdad da a conocer que Jehová es el Dios vivo y verdadero. En el pueblo idólatra existía la duda sobre quién era el verdadero Dios. En 1 de Reyes 18, 36 al 37, se nos dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías dijo, Jehová, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así pues, encontramos que el pueblo, en tiempos del profeta Elías, no tenía conocimiento de Dios. No tenía conocimiento de que el Dios de Israel, Jehová, fuese el Dios verdadero. Tenía el corazón puesto en los ídolos, y los ídolos habían puesto dudas, muchas dudas en sus corazones sobre quién era el Dios vivo y verdadero. Y por tanto, la palabra y el poder de Dios a través del profeta Elías, actuando conjuntamente, fue usada por Dios para volver el corazón de muchos israelitas a la fe en el verdadero Dios. Se nos dice que en 1 de Reyes 18, 38 al 39, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo lo que sucedió, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por tanto, el mensaje de la palabra de Dios que comunicaba el profeta Elías estaba acompañado de acciones milagrosas en momentos puntuales, como la resurrección del hijo de la viuda, o como en este caso, el acto extraordinario, maravilloso, en el que Dios hizo que el holocausto preparado por Elías fuese consumido por un fuego que descendió del cielo. Todo esto sirvió para que aquella gente confusa, aquella gente confundida por el engaño del pecado, pudiese entender que él, Jehová, era el Dios verdadero. Por tanto,
Elías traía la palabra de verdad juntamente con el poder de Dios. Y Elías trajo esa palabra y ese poder de Dios en tiempos con usos y costumbres distintos a los nuestros. En 1 de Reyes 18:40 se nos dice que Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Esto nos sorprende hoy en día, esta actitud del profeta Elías, esta actitud de degollar a los profetas falsos, de hacer frente a la mentira y al engaño con la violencia, con la muerte. Hoy nos sorprende. Pero hay que decir que estos textos bíblicos de hace 3000 años hay que verlos y analizarlos con la mente de ese tiempo. No podemos analizar textos antiguos, de épocas antiguas, con la mente moderna de hoy. En el Antiguo Testamento había usos y costumbres propios de una época de moral cambiante y en desarrollo. Existían cosas que hoy podemos considerar negativas y de dudosa aplicación en los tiempos en que nos encontramos, pero que entonces eran normales, no solo entre el pueblo de Dios, sino en todos los pueblos circunvecinos. Por ejemplo, existía la pena de muerte para distintos pecados y delitos, y esta pena de muerte se aplicaba de forma visceral, de forma muchas veces traumática. Por ejemplo, Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de sus padres, habiéndole castigado los ancianos, lo apedrearán y morirá. Los hijos desobedientes, contumaces, rebeldes, eran, según este texto, eran sujetos o podían ser sujetos de la muerte por lapidación. También, Deuteronomio 22, 25, si un hombre hallare en el campo a una joven y la forzare, acostándose con ella, morirá. La violación también tenía como castigo la pena de muerte. En 1 de Samuel 25, 32 al 34, se nos dice que dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios que te envió, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Jehová me ha defendido de hacer mal. Si no te hubieras dado prisa, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Este texto es interesante porque el propio David y Abigail reconocen que detrás de la pena de muerte, en la mayor parte de las ocasiones, estaban sentimientos negativos, como en este caso el odio, la venganza, el rencor. Y el propio David dice aquí: me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Es fuera de duda que aquel hombre Nabal hizo algo terrible contra David y su ejército. Fue un hombre malo, muy malo, en tiempos muy, muy, muy difíciles, y posiblemente merecía un castigo por lo que había hecho al negar ayuda material a aquel ejército que le protegía de los enemigos en tiempos de guerra. Pero no era la pena de muerte, y menos ejecutada con una actitud de venganza. No era esto lo que era correcto. Por tanto, también existía no solo la pena de muerte, sino unas actitudes vinculadas a ella muy negativas. Existía también una poliginia regulada que no impedía cometer excesos. En Éxodo 21, 9 al 10, se permitía o se regulaba la poliginia. Si la hubiere desposado, hará con ella según la costumbre. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Se permitía, se toleraba que el hombre pudiera tener
varias mujeres. Jueces 8:30 se nos dice, tuvo Gedeón muchas mujeres. Y en 2 Samuel 2:2, David subió con sus 2 mujeres, Ahinoam y Abigail. Esto era algo que formaba parte del Antiguo Testamento, el que los hombres pudieran tener varias esposas e incluso varias concubinas. 2 Samuel 5:12 al 13 nos dice que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas. Este texto es interesante porque nos muestra que Dios no reprendía esta situación, sino que la toleraba, la permitía. Otra cosa es el caso del rey Salomón, que no solo tuvo muchas mujeres, sino que además estas fueron extranjeras de costumbres paganas e idólatras. Primero de Reyes 11:1 y 3. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Por tanto, habían usos y costumbres muy distintos en el Antiguo Testamento. Existía también el castigo físico para el delincuente y para los hijos desobedientes. Deuteronomio 25:2 al 3. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Está permitido azotar al hermano, está permitido azotar con látigo a aquel que hubiere cometido algún tipo de infracción. Fíjense que incluso se llega a decir en el libro de Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y en Proverbios 23:13 al 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por tanto, en el Antiguo Testamento se creía que el castigo físico era necesario, era útil para enmendar a las personas en la senda del bien. Y por tanto, no había ningún problema en practicar el castigo en el pueblo de Dios, así como en el resto de las naciones circunvecinas. También existía una monarquía absoluta, en la cual los 3 poderes, el judicial, legislativo y el ejecutivo, descansaban en una misma persona. Hoy en día, cuando vemos una monarquía de este tipo, pues nos parece una dictadura, decimos que es una dictadura. Ahora, en los países occidentales, se dice que tenemos, y tenemos en la práctica, una monarquía parlamentaria, en los países que hay monarquía parlamentaria, y hay una división de poderes, de los 3 poderes mencionados, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero antiguamente no era así. En 1 de Reyes 2, 29 y 31 se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía diciendo, ve y arremete contra él, mátale y entiérrale. El mismo rey decidía todo lo que había de suceder en el plano político, militar, en el plano de la justicia, en el plano de la ejecución de la justicia. El rey decidía todo. Existía también el machismo y la esclavitud, e incluso la xenofobia, como algo fuera de toda duda e incuestionable. En Génesis 3:16, a la mujer dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en Deuteronomio 28:68 se dice que Jehová te hará volver a Egipto en naves, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y en Génesis 43:32 pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y en Juan 18:28 llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio de mañana
y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Por tanto, no solo 1000 años antes de Cristo, sino hasta el propio tiempo de Jesús, existía pues cosas como la esclavitud, como el machismo, como todo lo que tenía que ver con la discriminación racial o por algún tipo de costumbre de tipo cultural. Bien, todas estas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento y que la Biblia recoge, no significa que Dios las apruebe, sino que nos describe cómo era el mundo de ese tiempo y cómo era no solo el mundo, sino el propio pueblo de Dios. Dios lo que hace en muchos momentos y situaciones es regular esas cosas para que no se desmadren, para que no abusen de estas costumbres. Y Dios tiene que regularlas, como el caso de la poliginia. Si un hombre tenía 2 mujeres, tenía que tratarlas por igual. Aquí está la regulación divina. La costumbre era la poliginia. La regulación divina lo que introduce es el trato igualitario. Y así en otras cosas. Dios eh, eh, permite que los hombres convivan juntos, independientemente de la cultura, de la raza, y da normas en el Antiguo Testamento para que se trate con misericordia a los extranjeros, y también a las viudas, a los huérfanos. Por tanto, en el Antiguo Testamento existían cosas que hoy nos parecen desagradables, pero Dios lo que hace es regular esas costumbres y aliviar la carga de los desvalidos, de los marginados, de los menospreciados, para que sean mejor tratados. Todo esto forma parte del proceso de revelación de la verdad de Dios, en el que ésta poco a poco va desapareciendo las tinieblas, sustituyendo las tinieblas por luz. Dios no irrumpe en el mundo de golpe, quitando todas las costumbres que tienen, sino que poco a poco va hablando de su verdad, sobre las cosas importantes. Lo primero es, Él es Dios, solo Él es Dios. No, no hay que tener ídolos, no hay que tener culto a los demonios, a las costumbres paganas, y las costumbres culturales hay que llevarlas con una actitud prudente y con una actitud misericordiosa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues las cosas son muy distintas. El Nuevo Testamento dice a los cristianos cuál debe ser la conducta que tienen que mostrar los que han recibido la gracia salvadora y santificadora. Por tanto, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que del Antiguo es temporal, era una costumbre, una mera costumbre, hasta la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos dice que está bien hoy, en el día de hoy, en el día de la venida del Mesías, en el día de la venida de la luz de parte de Dios, de la verdad de parte de Dios. Ha pasado muchos años, obviamente, entre aquellas costumbres, entre aquellos usos y la venida de Cristo, pero es el Nuevo Testamento el que nos debe llevar a entender las cosas del Antiguo y a poner en claro que parte de las enseñanzas del Antiguo son verdades inmutables y para siempre, como por ejemplo los mandamientos de Dios: no matarás, eso es para siempre; no hurtarás, eso es para siempre. Y así todos los mandamientos son verdades divinas para siempre, pero hay otras cosas que dice el Antiguo Testamento que son costumbres, que son usos,
sociales, culturales de aquellos tiempos y que en ninguna manera debemos seguir los cristianos hoy en día. En Mateo 1, 22 al 23 se dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo esto aconteció para que se cumpliese la venida del Mesías. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en la forma en que sucedió también de alguna manera, tenía que ver con el gran propósito divino que era hacer venir a su Hijo, al Mesías Redentor. Mateo 8, 16 al 17. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de aquello del Antiguo que es trascendente, que es para siempre, que es eterno, que es salvífico, que es santificador. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo aquello. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice qué sigue vigente y qué no del Antiguo Testamento. En Mateo 5, 17 y 21 al 22, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. El Nuevo Testamento es el que nos dice qué está vigente y qué no del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice cómo se debe proceder en cada situación de la vida. Juan 4, 27. Vinieron a sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hablar con una mujer no era algo permitido por las costumbres antiguas, aún por las costumbres vigentes en tiempos de Jesús. Pero Jesús, con su conducta, nos dice que un hombre puede hablar con una mujer, no pasa nada, siempre y cuando sea por motivos puros, o sea, que no sea con motivos ilícitos, extraños. Un hombre puede hablar con una mujer, puede hablar de asuntos diversos de la vida y no pasa nada. En este caso Jesús está hablando de las cosas de Dios con aquella mujer. Y los discípulos se sorprendieron cuando lo vieron hablar con una mujer, porque no era la costumbre de que los hombres hablasen con las mujeres. Y en Gálatas 3, 26 y 28 es el apóstol Pablo el que dirá: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo. El Cristo Redentor venía a salvar a todas las personas sin distinción, también a las mujeres, también a los esclavos, no solo a los libres, también a los griegos, no solo a los judíos. Y por tanto, se podía hablar con mujeres, esclavos y griegos para transmitirles el Evangelio. Por tanto, un judío podía relacionarse con mujeres, con esclavos y con griegos gentiles para poder comunicarles el Evangelio. Si no, ¿cómo podía llevarse el Evangelio redentor a todas las personas sin distinción? Por tanto, en el Nuevo Testamento se nos dice qué está bien y qué está mal. En Lucas 5, 27 al 29, Jesús vio a un publicano llamado Leví y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros a la mesa con ellos. Jesús se relaciona con gente considerada indeseable, inmunda. Lucas 5, 30 al 32.
Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, hay que hablar a todos, hay que relacionarse con todos, con mujeres, con esclavos, con gentiles, con personas consideradas inmundas o sucias moralmente, socialmente y culturalmente hablando, bien por razones de tipo moral o legal o social, de las costumbres de un pueblo. Tenemos que hablar con todas las personas. Entre los hindúes existe la condición de intocables hoy día. Personas que son intocables, personas con las que no hay que relacionarse. Si un creyente respeta esas costumbres humanas y deja de relacionarse con personas por ser consideradas intocables, ¿cómo va a llevar el Evangelio a esas personas? Si un creyente no le lleva la palabra a las personas de África o de Asia porque las considera inferiores, ¿cómo va a llevar la salvación a esas personas? Si un creyente es una persona de importante consideración social, es una persona rica, noble, y no le habla a los sirvientes porque considera que es una especie de claudicación de su privilegio, pues ¿cómo va a salvar a a esas personas que se encuentran en esa condición? En las plantaciones de algodón de América del Norte, del sur, en la parte sur de América del Norte, habían personas, dueños de las plantaciones, que llevaban el Evangelio a sus sirvientes, que eran negros. Y muchos de esos sirvientes llegaron a ser creyentes, y buenos creyentes. Pero otros dueños de plantaciones, creían que ellos no tenían por qué llevarle el Evangelio a los negros, porque eran de una condición inferior, no solo humana, sino social. Y nunca les hablaron de Dios, llamándose cristianos, nunca les hablaron de Dios, sino que los maltrataron, les daban latigazos y les producían la muerte, porque tenían la costumbre de usar la vara de forma liviana. Se les reprendía con facilidad. Por tanto, el ser humano que llega a ser creyente en el Nuevo Testamento por Cristo, siguiendo las enseñanzas de Cristo, debe entender que la verdad de Dios es para todas las personas, sin distinción. Para todas las personas, sin distinción. En Mateo 19, 4 al 6, Jesús dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este texto que habla del matrimonio, lo saco aquí a relucir porque habla de una condición primigenia, antes de la caída. Las cosas no eran como después de la caída. La discriminación social, la actitud de enfrentamiento entre el hombre y la mujer, entre las personas, viene después de la caída, después de entrar el pecado. Antes, al principio, las cosas no eran así. Por tanto, en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de la nueva manera de entender las relaciones humanas, en el que todo ese rigorismo del Antiguo Testamento, como el de la pena de muerte, aplicada por parte de un pecador a otro pecador, no tiene sentido. En Juan 8, 3 al 7,
Los escribas y los fariseos le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras Jesús está diciendo que no tiene sentido aplicar la pena de muerte por parte de un pecador a otro pecador. Porque si un pecador aplica la pena de muerte a un pecador, él mismo se coloca bajo pena de muerte, porque si él considera que el otro, el diferente, al pecar merece la pena de muerte, con eso está diciendo que él también, cuando peque, merecerá la pena de muerte. Así pues, en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que los creyentes no debemos ser personas vinculadas a la violencia física. No debemos ser personas que toman la iniciativa en reprender, en castigar al prójimo. Los creyentes debemos ser prontos para la misericordia y tardos para la ira. En Mateo 26, 51 al 53, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Puedo orar a mi Padre y él me daría legiones de ángeles. Uno de los discípulos llevaba una espada y la usó para enfrentarse a los que venían a prender a Jesús. Jesús le dice: no, no es la forma, no es el camino que yo he escogido para los míos. En el Nuevo Testamento Jesús nos habla del amor al enemigo y de cómo el mal debe ser vencido mediante el bien. Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Elías y la palabra en medio de los tiempos. Elías fue un predicador de la palabra de verdad, y él trajo la palabra de verdad y con ella la voluntad de Dios en todas las cosas, y con esa palabra de verdad que le avalaba a él como verdadero siervo de Dios, daba a conocer a su mundo, a su tiempo, que Jehová era el verdadero Dios vivo. Pero Elías, no olvidemos, trajo la palabra en tiempos con usos y costumbres muy distintos a los nuestros. En el Antiguo Testamento había usos y costumbres propios de una época de moral en desarrollo, como la pena de muerte, la poliginia, el castigo físico, la monarquía absoluta. Y es el Nuevo Testamento el que dice a los cristianos cuál debe ser su conducta una vez venida la gracia. Jesús nos dice cómo debe proceder sus discípulos en cada situación de la vida. Por tanto, cuando leamos el Antiguo Testamento, aprendamos de la voluntad de Dios revelada en medio de aquellos tiempos difíciles, y cuando leamos el Nuevo Testamento, veamos qué del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo, qué permanece y tenemos que obedecer puntualmente, y qué debe ser sustituido por la actitud, por el Espíritu de Cristo, por la conducta que el Señor espera de los suyos. Segunda Timoteo 3:15 al 17
se dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes a entenderla. Que nos ayudes a entender que tu palabra es la verdad y que tenemos el deber de entenderla y de comunicar esa verdad. Pero también tenemos que entender que los tiempos son distintos. Los tiempos de Elías son distintos a los tiempos de Jesús y aún a nuestros tiempos. Que tenemos que comunicar tu palabra de verdad en medio de los tiempos, entendiendo la verdad de tu palabra y entendiendo los tiempos en que esa verdad debe ser transmitida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios de corazón para entender todas estas cosas. Gracias, Señor, por la salud que nos das a todos, por tus cuidados, por tu provisión, por tu ayuda permanente. Bendito seas, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.